Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Incomodándonos con la política y sociedad. Soy Rosa y seré la moderadora de este espacio. El día de hoy hablaremos acerca del populismo, qué es, para qué sirve, cómo se come eso. De igual modo, exploraremos diferentes elementos acerca de él, poniendo sobre la mesa un análisis que nos permita descubrir si el populismo es una amenaza o una nueva forma de democracia dentro de nuestra sociedad colombiana. Como nuestro episodio es muy especial, traemos a dos invitados espectaculares que nos apoyarán en nuestro análisis a medida que dialogamos sobre este tema del populismo. Ellas son Roxanne y Aleja. Chicas, bienvenidas. Un gusto estar aquí, soy Alejandra Rueda. Y yo soy Roxanne Ross. Un placer estar acompañándolas. Bien, comenzaremos hablando acerca de la democracia y el populismo. Pero antes de entrar en materia, ¿nos podrían aclarar qué es la democracia? Perfecto, empezaremos por lo más importante para que todos los que nos escuchan estemos hablando el mismo idioma. Sabemos que dentro de la rama política del Estado se vive la democracia como un sistema de gobierno que permite la participación constante del pueblo dentro de las decisiones o aspectos que involucran tanto al pueblo como a los gobernantes. Para ello se emplean distintas maneras de ejercer nuestra democracia, ya sea mediante votaciones, consultas, participación y denuncia ciudadana. Los ciudadanos somos representados por representantes externos, valga la redundancia, como alcaldes, gobernadores, presidentes, senadores, entre otros. Las elecciones de estos líderes se realizan a partir del voto con el objetivo de una gestión transparente y oportuna. Es aquí, siendo estos ejercicios políticos, la manera de ejercer la democracia. Vale, pero discúlpenme si me equivoco, pero ¿acaso el populismo no viene siendo un estilo político integrado a la democracia? Es decir, tengo entendido que el populismo no trabaja en otra vertiente de lo que definimos como democracia. De hecho, podemos verlo como una estrategia política que muchos candidatos políticos hoy en día emplean para las elecciones a cualquier cargo. Sí, es verdad. De hecho, en este ejercicio que conocemos como democracia, podemos encontrar distintos partidos políticos, cuya forma de mandato cambia. Por ejemplo, vemos líderes políticos que manejan la democracia o el Estado desde diferentes corrientes políticas, aunque en realidad esto podría llamarse una ideología política, como el liberalismo, el socialismo o el marxismo. De esta manera empezamos a tocar el tema del populismo como otra forma de ver la gobernanza o de movimiento político. Esto se puso muy interesante y solo hemos hecho una pregunta. Genial. Antes de entrar con toda a lo que es populismo, que es en sí nuestro centro de conversación, es importante destacar que la democracia y el populismo están en una situación ambivalente, es decir, que convergen en un mismo espacio, pero sus principios suelen interceptarse uno con el otro. Es por ello que al realizar este debate del populismo, sus principios, la forma en la que se pretende administrar un gobierno, así como organizar al pueblo y del cómo este estilo político en nuestro contexto democrático puede o no ser una amenaza. Dicho esto, ¿cómo abordar este tema del populismo dentro de nuestra sociedad y la política? Podemos partir desde la concepción que el populismo funciona a partir de tres figuras narrativas: el líder, el héroe y el villano. El líder populista se establece como aquel que viene a liderar al pueblo o lo sitúa en el centro del espacio político, cuya posición estaba prohibida. Para el líder populista la situación cambia porque es el típico político carismático y personalista que no se apoya de agentes externos para su gobierno, sino que en su defecto establece los lazos de unión entre pueblo y líder. Así es, Alejandra. También considero pertinente mencionar que el líder comienza a ser visto por sus seguidores como una persona excepcional, capaz de llevar al pueblo a ese mismo nivel de excepcionalidad. Entonces se convierte en algo así como un ideal, es decir, el pueblo se enamora de ese líder o algo así. Sí, y de esa misma manera el líder comienza a mantener su legitimidad de su autoridad personal mediante discursos directos y continuos con sus seguidores, o sea, con el pueblo.
De esta forma, que pueda inspirarlos o persuadirlos a través de historias o testimonios en las que demuestran quién es el pueblo, el antipueblo y más que todo reafirme su posición como líder. Según lo que nos comentas, entonces, un ejemplo de esto es cuando vemos los discursos basados en experiencias propias y familiares, ¿sí? Exacto. De hecho, en discursos y momentos como estos es en los que ellos aprovechan para introducir la perspectiva que desean que el pueblo aprenda o se adoctrine, si nos podemos referir de cierto modo de esta manera, mostrándose como ciudadanos que vienen sin la contaminación de la corrupción o de la partidocracia. De esta manera justifican su ingreso a la política como una forma de luchar contra las injusticias, el sufrimiento y la traición que el Estado le ha estado provocando al pueblo. Con todo lo anterior, entiendo que a partir de lo que pues comentamos, el populismo desde la posición de líder tiene tres modelos de relato típicos. El primero es el militar o patriota, que funciona a través de discursos centrados en hechos objetivos e históricos que sitúan al pueblo desde la redención y el sacrificio de su construcción social. Pues, por ejemplo, podemos colocar al expresidente Chávez de Venezuela. Para el segundo tipo de líder, dirigente social, es aquel que se mueve a través de su activismo en movimientos sociales. Aquí muchos líderes se enfocan en las reformas, vías democráticas como votaciones para generar un cambio social, incentivando los movimientos de protestas. Un ejemplo muy claro puede ser el expresidente Pepe Mujica de Uruguay o Morales en Bolivia. En cuanto al tercero, tengo entendido que se centra en el empresario exitoso. Sí, el empresario exitoso es el que más toma relevancia en épocas contemporáneas, debido a que este es un momento en que nuestra sociedad está enfocada en ser gobernada por un líder con altos conocimientos en lo financiero, pensando en el país como una empresa capaz de competir dentro del mercado de naciones sin importar el sacrificio humano que éste implique. Este líder emplea concepciones familiares, es decir, que la familia del líder es lo que llamamos la típica familia americana, una familia de altos valores, educada y cuyo centro radica en la mujer ama de casa y el hombre trabajador. Un ejemplo de ello es el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso se puede decir que este tipo de gobierno o de liderazgo tomó mucha relevancia en estos últimos años debido al crecimiento mercantil, así como el hecho de que durante los gobiernos de militares patriotas se observó un crecimiento en la violencia tanto estatal como de la comunidad. Excelente. Ya establecimos la primera parte del populismo desde la figura narrativa del líder. Ahora nos queda por definir cómo funciona eso del héroe y del villano. Bueno, en primer lugar, partamos de una idea clave. En el populismo, el líder se convierte en el principal narrador de la historia. Sin embargo, la figura de héroe o villano no depende únicamente de él, sino de cómo la perciben los ciudadanos. El líder puede ser visto como el salvador del pueblo, pero no necesariamente porque lo afirme de manera directa. Más bien a través de su carisma y de sus discursos, presenta al pueblo como el verdadero protagonista. De esta manera logra conectar emocionalmente con las personas y generar una sensación de pertenencia política alrededor de las causas que dice defender. Cuando aparece la figura del villano en el discurso populista, el líder suele señalar a un agente externo, la élite. Esta élite es presentada como en el sistema político actual al que se acusa de ser corrupto y de no responder a las necesidades del pueblo. En este relato, esta élite se convierte en la responsable de los problemas sociales. Al mismo tiempo, esta narrativa justifica la presencia del líder en la política, ya que se presenta como alguien que entra al escenario público para enfrentar ese sistema y promover cambios. De esta manera, el líder utiliza la figura del villano para esforzar su autoridad y proponer transformaciones que, según su discurso, permitirán un cambio positivo, incluso planeando modificaciones en algunas instituciones democráticas. Llegamos al final de este hermoso podcast y tenemos unas conclusiones
bastante acertadas. Lo primero es que el populismo no aparece fuera de la democracia, sino dentro de ella. Emplea mecanismos democráticos como las elecciones, el voto y la participación ciudadana para llegar al poder. En ese sentido, puede verse como una forma de canalizar el descontento social y dar voz a sectores del pueblo que sienten que no han sido escuchados por las élites políticas tradicionales. El populismo tiene un carácter ambivalente. Por un lado, puede fortalecer la democracia al movilizar a la ciudadanía y generar participación política. Eh, pero, por otro lado, puede convertirse en una amenaza cuando el poder se concentra demasiado en la figura del líder o cuando se cuestionan las instituciones democráticas en nombre del pueblo. Finalmente, el populismo también puede entenderse como un síntoma de la crisis de representación de las democracias modernas, cuando los ciudadanos sienten que las instituciones no responden a sus necesidades, surgen líderes que prometen, de cierta manera, representar directamente al pueblo. Por eso, más que verlo solo como una amenaza o como una nueva forma de democracia, el populismo refleja tensiones reales dentro de los sistemas democráticos. Después de esta conversación tan interesante, podemos ver que el populismo no es un fenómeno pues simple. Por un lado, surge dentro de las democracias y utiliza sus mecanismos para llegar al poder, apelando directamente al pueblo y prometiendo representar a sus intereses. Así es, el populismo puede generar una conexión muy fuerte entre los ciudadanos y la política, porque pone al pueblo en el centro del discurso y cuestiona a las élites tradicionales. En algunos casos esto puede revitalizar la participación política y hacer que más personas se interesen por los asuntos públicos. Pero también es importante reconocer sus riesgos. Cuando el liderazgo se concentra demasiado en una sola figura y se divide la sociedad entre el pueblo y los enemigos, pueden surgir tensiones que debiliten las instituciones democráticas y reduzcan el espacio para el debate plural. ¿Cuál considera que es la importancia de la enseñanza de los riesgos del populismo para el Estado Social de Derecho y la democracia en clases de ciencias sociales? Considero que la enseñanza de los fenómenos políticos contemporáneos como el populismo resulta fundamental dentro de las clases de ciencias sociales, especialmente en contextos democráticos como el colombiano. Comprender el populismo no solo implica reconocer sus características discursivas o sus formas de liderazgo, sino también analizar críticamente los posibles riesgos que puede representar para el funcionamiento del Estado social, de derecho y para la estabilidad de las instituciones democráticas. Es así como la educación en ciencias sociales tiene un propósito, el cual es formar ciudadanos críticos y participativos, capaces así de comprender el funcionamiento del sistema político y de ejercer sus derechos y deberes dentro de la sociedad. En este sentido, abordar el populismo en el aula permite que los estudiantes identifiquen cómo algunos discursos políticos pueden simplificar los problemas sociales al presentar una división entre el pueblo y las élites, lo cual puede generar procesos de polarización y debilitar el debate democrático. Me gustaría también pues conocer qué piensa mi colega. Bueno, podría añadir que el análisis resulta clave para que los estudiantes comprendan que la democracia no se limita únicamente al acto electoral, sino que implica también el respeto por las instituciones, la pluralidad de opiniones y la participación informada de la ciudadanía. Asimismo, diversos estudios han señalado que el populismo puede llegar al poder a través de mecanismos democráticos, pero una vez que en el gobierno pueden contribuir a la erosión de las instituciones, debilitando principios fundamentales del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia judicial o la libertad de prensa. Desde una perspectiva pedagógica, enseñar sobre los riesgos del populismo también nos permite fortalecer la educación cívica y política, promoviendo el reconocimiento de valores democráticos como la tolerancia, el respeto por la diversidad política y la importancia de las instituciones. Entiendo. En este sentido, los currículos de formación ciudadana deberían estar enfatizados en la necesidad de que los estudiantes comprendan fenómenos como el autoritarismo, el clientelismo y el populismo,
con el fin de reconocer sus implicaciones para la construcción de una institucionalidad democrática sólida. Bueno, y con todo esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que la conversación les haya permitido comprender mejor qué es el populismo y cómo influye en nuestras sociedades. Los invitamos a reflexionar, informarse y participar activamente en la democracia. Gracias por acompañarnos en Incomodándonos con la política y la sociedad. Hasta un próximo episodio. Chao.